que va hacia los transductores, ¿no? Y el transductor, mediante los cristales piezoeléctricos, ¿no? Con sus vibraciones, va a convertir esa energía eléctrica en energía mecánica u ondas sonoras, ya que va a atravesar a los tejidos, ¿no? Y de los tejidos va a retornar las mismas ondas sonoras, y en el transductor, mediante el efecto piezoeléctrico, se va a convertir esa onda sonora en energía eléctrica, ¿no? Para posterior convertirse en la imagen ecográfica, ya en escala de grises, ¿no? Acá tengo en 3 pasos, ¿no? El primer paso, ¿no? Recibe el estímulo eléctrico, el transductor, lo convierte mediante el efecto piezoeléctrico en ondas sonoras hacia los tejidos, ¿no? La energía mecánica o ondas sonoras retorna hacia el transductor, ¿ya? Y en el transductor, mediante el mismo efecto piezoeléctrico, lo convierte en energía eléctrica, ¿no? Y el paso 3 va a ser la conversión de la imagen ecográfica en la pantalla ecográfica, ¿no? En una imagen bidimensional en escala de grises. Bien, entonces, una vez conociendo la base fundamental de la producción del ultrasonido, que es el efecto piezoeléctrico, vamos a entrar a lo que es las bases físicas del ultrasonido, ¿no? Como habíamos dicho, el ultrasonido es una serie de ondas mecánicas longitudinales. Entonces, esa onda tiene una representación gráfica, y la representación gráfica de una onda tiene sus partes, ¿no? En este caso, los elementos de una onda son el ciclo, la longitud de onda, frecuencia y amplitud, ¿no? Entonces, acá tenemos la representación gráfica de una onda sonora, ¿no? Y esta onda sonora tiene sus elementos, ¿no? El primer elemento es el ciclo, ¿ya? El ciclo es el fragmento de una onda, ¿no? De fragmento de una onda comprendido entre 2 puntos iguales de su trazado, ¿no? Entonces, es decir, que es una parte de la onda que se repite. La longitud de onda es la distancia existente entre 2 crestas o picos consecutivos, ¿no? Entonces, la longitud de onda es la distancia que existe entre este pico y este otro pico de una onda, ¿ya? En toda onda, su frecuencia y su longitud de onda son inversamente proporcionales, ¿ya? Entonces, la velocidad de propagación de la onda, ¿no? Se lo mide en frecuencia, como les decía, ¿no? Y la unidad de medida de la frecuencia son los hercios, o puede ser kilohercios o megahercios, ¿no? Entonces, la frecuencia, que es un elemento de una onda, es el número de ciclos por unidad de tiempo, ¿no? Habíamos dicho que ciclos son una parte igual de una onda. Entonces, un conjunto de esos ciclos se lo denomina frecuencia, ¿no? Y esto se los expresa en ciclos por segundo, ¿no? Entonces, un hercios va a ser igual a un ciclo por segundo. Un kilohercios va a ser igual a 1000 hercios. Y un megahercios va a ser igual a 1.000.000 de hercios, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, podemos decir que frecuencia es el número de ciclos completados por segundo, ¿ya? Y otra cosa importante, la longitud de onda y la frecuencia se relaciona con la velocidad del sonido, ¿no? Entonces, en relación a la velocidad del sonido, que es la frecuencia, podemos tener ondas de frecuencia baja y ondas de frecuencia alta, ¿no? Entonces, las ondas de frecuencia baja se caracterizan por tener una longitud de onda mayor, y la onda de frecuencia alta se caracteriza por tener la longitud de onda menor, ¿no? Esto porque es importante, ¿no? Como ustedes saben, tenemos transductores que se denominan de alta frecuencia y baja frecuencia, ¿no? Dentro de los transductores de frecuencia baja tenemos el transductor convexo, el transductor intracavitario.
¿no? Entonces, las características de sus ondas de ultrasonido, de sus transductores, son que son de esta manera, ¿no? Una longitud de onda mayor. Entonces, por eso es la mayor penetrancia. Entonces, con eso podemos decir que los transductores de frecuencia baja tienen mayor penetración en los tejidos, ¿no? Y los transductores de frecuencia alta, como es el transductor lineal, en ese caso, la característica de sus ondas son de esta manera, con longitud de onda menor, ¿no? Entonces, por eso hay menor penetración. Entonces, a mayor frecuencia, menor penetración a los tejidos, ¿no? Y a menor frecuencia, mayor va a ser la penetración hacia los tejidos. ¿Ya? Por último, tenemos otro elemento de una onda que es la amplitud, ¿ya? Que es la altura máxima que alcanza una onda, ¿no? Y este está relacionado con la intensidad del sonido y se mide en decibel, ¿no? Entonces el sonido se lo mide uno por su frecuencia y por su amplitud, ¿no? La frecuencia, que es la longitud, ¿no? Que va de forma transversa, y la amplitud es la altura, ¿no? Y que eso se mide en decibeles, ¿no? La altura máxima que alcanza una onda. ¿Ya? Entonces, una vez conociendo los elementos de una onda, entonces vamos a continuar con lo que son las propiedades físicas del ultrasonido, ¿no? Entonces, vamos a considerar lo que es la propagación del ultrasonido, la impedancia acústica y la refracción y atenuación. La propagación del ultrasonido se produce en el transductor y con la frecuencia con la que atraviesa lo que es el tejido, ¿no? Y el tejido va a poner una fuerza, no va a dejar, en algunos casos no va a dejar penetrar el sonido, en algunos casos va a dejar penetrar y en otros casos lo va a absorber, ¿no? A eso se llama impedancia acústica, ¿no? Es la fuerza que opone el tejido, ¿no? Y de la manera con que el ultrasonido va a atravesar o va a rebotar se llama interfase, ¿no? Y hay tres tipos de interfase, que es la reflexión, refracción y atenuación. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de lo que es la velocidad de propagación del sonido, ¿no? La velocidad de propagación del sonido es la velocidad a la que se desplaza o la rapidez con la que se mueve una onda a través de un medio, ¿no? Y esta se lo expresa en metros por segundo, ¿no? Entonces acá tenemos unos ejemplos de la velocidad de propagación del sonido en el hueso, es de 3.360 metros por segundo. En el líquido es de 1.540 metros por segundo. Y en los gases es de 340 metros por segundo. ¿Ya? Y acá tenemos más ejemplos, ¿no? En el tejido graso, la velocidad de propagación es a 1.470 metros por segundo. En el tejido muscular es 1.568 metros por segundo. En el hígado es a 1.540 metros por segundo. En el cerebro, 1.530 metros por segundo. En el hueso, 3.600. En el agua, en los líquidos corporales, a 1.492 metros por segundo. Y en el aire, a 332 metros por segundo. Entonces, eso es en cuanto a la propagación del sonido. Entonces, la impedancia acústica. La impedancia acústica es la resistencia que opone el medio al paso del sonido, ¿no? Entonces, esta se lo puede obtener, la impedancia acústica es igual a la velocidad de propagación del sonido por la densidad del medio, ¿ya? Entonces, podemos decir, los medios sólidos oponen mayor resistencia que los líquidos, ¿ya? A mayor impedancia, mayor es la intensidad del eco en la escala que dice, ¿ya? Entonces aquí tengo unos ejemplos de menor a mayor. El aire tiene menor impedancia, el agua de igual forma tiene menor impedancia, el músculo
tiene mayor impedancia y el hueso, que es sólido, tiene mayor impedancia, ¿no? Entonces va a ser mayor la resistencia y se va a traducir en la imagen ecográfica como una imagen hiperecogénica, ¿no? A eso se refiere la impedancia acústica. Entonces podemos decir que las ecogenicidades dependen mucho de la impedancia acústica, o sea, la resistencia que opone el tejido al paso del sonido, ¿no? Entonces, por eso nos dice acá, los medios sólidos oponen mayor resistencia, en este caso el hueso, ¿no? Opone mayor resistencia y la imagen ecográfica va a tener mayor ecogenicidad, ¿no? Y los líquidos que tienen menor impedancia acústica, la ecogenicidad va a ser, ¿no? Eso. Entonces, habíamos dicho, ¿no? La velocidad de propagación del sonido es la velocidad con que va el sonido hacia el tejido, y la fuerza que opone el tejido para el paso del sonido se llama interfase, ¿no? La interfase es el plano de contacto entre medios con diferentes velocidades de propagación, ¿ya? Y esta interfase tiene sus efectos, ¿no? No en todos los tejidos el ultrasonido atraviesa de una forma igual, sino que de diferentes formas, ¿no? Entonces, esos son los efectos de la interfase, ¿no? Que son la reflexión, la irreflectancia, refracción, atenuación, absorción y la dispersión. La reflexión es un fenómeno que sucede cuando un sonido encuentra un obstáculo que no puede atravesar ni rodear, y por tanto este regresa, ¿no? Entonces, acá tenemos una imagen de un hueso, ¿no? Donde el sonido llega de manera hacia el hueso y esta rebota, ¿no? De esta manera, en forma longitudinal. Entonces eso se le llama reflexión, ¿ya? Entonces el eco y la reverberancia son efectos de la reflexión del sonido, ¿ya? Eso. La refracción. La refracción es la desviación que sufren las ondas en la dirección de su propagación, cuando el sonido pasa de un medio a otro diferente, ¿no? En este caso tenemos el hígado que deja penetrar el sonido de diferente forma, y la reacción es la refracción, ¿no? Aquí vemos el sonido llega y se dispersa de diferente manera en todo el tejido, ¿no? Ya, entonces la refracción se debe a que al cambiar de medio cambia la velocidad de propagación, ¿no? Llegan y cambian de velocidad, todos optan una velocidad diferente. Entonces ese fenómeno se le llama refracción. A ver, creo que hay alguien en la puerta, vamos a... Bien, continuamos, colega. Atenuación y absorción. ¿Ya? La atenuación se debe a la absorción y a la pérdida de energía por transmisión, ¿no? Este efecto pasa en los líquidos corporales, ¿no? Como podemos ver acá en la imagen, es un líquido en bolsa escrotal, ¿no? El líquido libre en bolsa escrotal, ¿no? Entonces, cuando el sonido se propaga por los distintos tejidos, transforma parte de su energía cinética en calor. Entonces, la energía sufre un proceso de absorción, ¿no ve? Entonces, por tanto, la onda pierde su amplitud y se va a convertir en una imagen anecogénica, ¿no? Entonces, en todo lo que es imagen anecogénica, líquidos corporales, la onda de sonido o el ultrasonido va a sufrir este proceso de atenuación y absorción, ¿ya? Bien, colegas, vamos a permitir a sus compañeros.
Entonces, una vez conociendo los efectos de lo que es la producción de ultrasonidos, vamos a ingresar a lo que es la semiología de la imagen ecográfica, ¿no? Para el reconocimiento de imágenes en la semiología de la imagen ecográfica, tenemos que tener en cuenta lo que es la escala de grises, ¿no? Que es el registro de ecos con diferentes tonos de gris, según intensidad de la señal que sirve para evaluar la textura ecográfica de los tejidos, ¿no? Entonces, eso es la escala de grises, ¿no? Acá tenemos 3 imágenes donde podemos ver las diferentes intensidades de lo que es los grises, ¿no? En este caso tenemos un gris más claro, vamos a considerarlo como hipoecogénico, ¿no? Acá en el riñón tenemos la corteza, la médula renal, más ecogénico, ¿no? Entonces vamos a más blanco, ¿no? Un gris más claro. Entonces lo vamos a denominar como hiperecogénico. Y en este caso, como son líquidos, ¿no? Vamos a verlo como anecogénicos, ¿ya? Entonces, como decíamos, tenemos 3 ecogenicidades en la ecografía, ¿no? Las imágenes anecoicas, hipoecoicas, hiperecoicas. También tenemos una terminología para mencionar que son las imágenes isoecoicas, homogéneas y heterogéneas, ¿no? Dentro del lenguaje de la ecografía. ¿Ya? En este caso tenemos una imagen anecogénica, que va a ser a esta escala de grises, ¿no? Más oscuro. Hipoecogénica, un gris más claro, ¿no? Y un gris mucho más claro tenemos hiperecogénica, ¿no? La imagen hiperecoica, ¿ya? Y la combinación de varias ecogenicidades se la denomina heterogénea, ¿no? O si la imagen ecográfica es uniforme, vamos a llamar, o es igual a sus tejidos adyacentes, vamos a considerar como una imagen isoecogénica, ¿ya? Esto desglosaremos uno por uno. A ver, creo que quieren ingresar. Vamos a ver un ratito con él. Bien, entonces la imagen anecoica o anecogénica, ¿no? Vamos a poder observar en este caso en los fluidos, ¿no? En los líquidos, en estructuras que contengan líquidos. Acá tengo 4 ejemplos. Por ejemplo, la vejiga, que tiene contenido urinario. Entonces, en la imagen ecográfica lo vamos a poder representar como una imagen anecogénica, ¿no? Y va a ser en este tono de gris, ¿ya? Acá tenemos una imagen quística, anecogénica, ¿ya? Que tiene un contenido líquido, entonces la representación va a ser una imagen anecogénica, ¿ya? En este otro ejemplo tenemos a la vesícula biliar, ¿no? El contenido biliar es líquido, entonces la representación en sus ecogenicidades va a ser anecogénica, ¿no? Y también en los vasos sanguíneos, ¿no? El fluido hemático va a ser anecogénico, ¿no? Entonces a estas imágenes se lo denominan imágenes anecogénicas o anecoicas, ¿no? Dentro de la escala de grises, ¿ya? Hipoecoico o hipoecogénico, ¿no? Entonces aquí tenemos 4 ejemplos de lo que son las imágenes hipoecogénicas. En el caso de un hígado, ¿no? Y el tono de la escala de grises es un gris más claro, ¿no? Acá también en el hígado y también en el riñón, ¿no? La corteza renal es hipoecogénico y la médula renal hiperecogénica. Acá tenemos una imagen que es un mioma igual, ¿no? Hipoecogénico, ¿no? Ese tono tiene la escala de grises. Acá el útero, el miometrio es hipoecogénico, ¿no? Entonces nos familiarizamos con esto, podemos decir que es hipoecogénico, ¿ya? En la escala de grises. La imagen hiperecoica o hiperecogénica,
¿Ya? Acá tenemos ejemplos de estas imágenes. En el caso de la vesícula biliar, las paredes son más hiperecogénicas, ¿no? Y del contenido también, ¿no? Acá tenemos unos pólipos que son más hiperecogénicos, ¿no? En este caso, la impedancia acústica es mayor porque no deja atravesar fácilmente las ondas sonoras, ¿no? Entonces, en ese caso vamos a tener imágenes hiperecogénicas, ¿ya? Acá podemos ver unos pólipos endometriales, igual, ¿no? Se traduce en una imagen hiperecogénica, ¿ya? El endometrio, de igual forma, ¿no? Es hiperecogénico, ¿no? Entonces, en este caso, todas las imágenes hiperecogénicas que tengan este tono de gris, vamos a considerar que la impedancia acústica es mayor. Mayor es la resistencia al paso de los sonidos. Entonces, se va a traducir como una imagen hiperecogénica, ¿ya? Entonces, esas son las 3 ecogenicidades que vamos a reconocer en la ecografía, ¿ya? Y los términos que vamos a usar para comparar son la imagen isoecoica o isoecogénica, ¿no? Como en el caso vemos acá, de los testículos, ¿no? Izquierdo y derecho, podemos decir que son isoecogénicos porque tienen la misma ecogenicidad, ¿no? Entonces también nos puede ayudar esto para reconocer ciertas alteraciones, ¿no? Si en el caso del testículo sea más hipoecogénico, podemos estar frente a una orquitis, nos ayuda a nuestro diagnóstico, ¿no? Acá también tenemos un lipoma, ¿no? Un lipoma de partes blandas, que también se lo denomina isoecogénico al tejido subcutáneo, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a utilizar la terminología isoecogénica. Otro término que vamos a utilizar también dentro de la ecografía es la imagen homogénea, ¿no? Que es la uniformidad de la textura ecográfica, ¿no? En este caso tenemos un quiste de ovario, ¿no? Un quiste anexial, donde el contenido es homogéneo, no tiene más contenido, ¿no? Es una sola ecogenicidad. En este caso de la glándula tiroides, igual, ¿no? La imagen es uniforme en toda la extensión de la glándula. Entonces vamos a decir una glándula tiroides con ecogenicidad homogénea, ¿no? Acá de igual forma, ¿no? El parénquima testicular homogéneo, ¿no? Y el líquido, que en este caso el hidrocele, igual homogéneo, ¿no? Entonces, si hubiera algún componente interno, podemos hablar tal vez de hematocele, todo eso. Y la vesícula biliar igual, ¿no? Homogénea, sin contenido, ¿ya? Entonces, el contenido de la vesícula es homogéneo. En esos casos utilizamos la terminología homogénea. Heterogénea, ¿no? En este caso tenemos un quiste de ovario con contenido, ¿no? Vamos a observar más de 2 ecogenicidades, ¿no? Vamos a ver tabiques finos, ecos finos y áreas anecoicas. Entonces, cuando hay la presencia de más de 2 ecogenicidades, vamos a hablar de una imagen heterogénea, ¿ya? En eso es igual, ¿no? El contenido de este quiste es ecogénico, hipoecogénico y anecogénico. Entonces, una imagen heterogénea. En el caso de una glándula tiroides, ¿no? Cuando hay nódulos, acá podemos diferenciar diferentes ecogenicidades, ¿no? Hipoecogénico, hiperecogénico, anecogénico. Entonces estamos hablando de una imagen heterogénea, ¿ya? Entonces en esos casos vamos a considerar las imágenes heterogéneas, ¿ya? Entonces eso en cuanto a la semiología. Los artefactos que se producen durante la imagen ecográfica, ¿no? Son errores en las imágenes causadas por procesos físicos que afectan el haz de ultrasonidos. Algunos artefactos proporcionan información útil o nuevas interpretaciones. Entonces, por ese motivo, se lo clasifica los artefactos en 3 tipos de artefactos. Artefactos beneficiosos o buenos, los artefactos nocivos, malos, y los artefactos feos.
¿ya? Entonces acá tenemos todo lo que son los artefactos, una lista de los artefactos, ya con su clasificación, ¿no? Entonces, dentro de los artefactos buenos, tenemos a la sombra acústica posterior, el refuerzo acústico posterior y la imagen en cola de cometa, ¿no? Se lo denomina artefacto bueno, ¿por qué? Porque esto nos van a guiar a un diagnóstico, ¿no? En el caso de una vesícula biliar, si observamos la imagen ecogénica con sombra acústica posterior, entonces nos van a dirigir a lo que es un cálculo biliar, ¿no? Y si no tuviera la sombra acústica posterior, pues nos van a orientar a lo que es un pólipo, ¿no? Vamos a ver más adelante ejemplos. Dentro de los artefactos malos está la refracción, la reverberación, la anisotropía, el sonido de velocidad y la imagen en espejo. Y los artefactos feos porque nos perjudican en la imagen, están los artefactos de movimiento y el ruido eléctrico, ¿ya? Entonces entramos dentro de los artefactos buenos, la sombra acústica posterior, ¿no? La sombra acústica posterior se da cuando el ultrasonido choca con una interfase muy ecogénica y no puede atravesar, ¿no? La imagen ecográfica muestra una zona oscura detrás de una estructura hiperecogénica, tal como se ve acá en la imagen, ¿no? Un ejemplo fisiológico, el hueso, ¿no? En el caso normal. Y un ejemplo patológico, los cálculos o las calcificaciones, ¿no? Como acá en la imagen vemos un cálculo biliar, ¿no? La sombra acústica posterior se ve detrás de una imagen hiperecogénica. Entonces es un artefacto bueno que nos guía a un diagnóstico. Si vemos imágenes hiperecogénicas sin sombra acústica posterior, entonces podemos pensar que es un pólipo vesicular, ¿no? Ahí está la sombra acústica. Acá también en el riñón una calcificación con su sombra acústica posterior. Entonces esto entra dentro de la clasificación de artefactos buenos. El otro artefacto bueno, que es el refuerzo acústico posterior, se produce cuando el ultrasonido atraviesa una estructura anecoica sin interfaces en su interior y pasa a un medio sólido ecogénico, ¿no? Entonces la imagen ecográfica muestra una estructura anecoica e inmediatamente detrás de esta aparece una zona hiperecoica, ¿no? O también se lo denomina realce posterior positivo, ¿ya? Entonces este refuerzo acústico posterior, este artefacto, se ve detrás de estructuras que contienen líquido, en la mayoría de las estructuras que contienen líquido, ¿no? En el caso de una vesícula biliar, un vaso sanguíneo o un quiste, ¿no? Entonces nos ayuda a diferenciar también, ¿no? Es un quiste. Ya por eso se lo denomina artefacto bueno. El artefacto en cola de cometa ocurre cuando el haz de ultrasonidos choca contra una interfase estrecha, ¿ya? Este artefacto es el resultado de la reverberación que se produce dentro de un objeto metálico o vidrio, ¿ya? Y entonces esto lo vamos a encontrar generalmente en cuerpos extraños o en las adenomiomas de pared vesical, adenomiosis, ¿no? De pared vesical, ¿ya? Entonces este artefacto en cola de cometa generalmente nos va a ayudar a poder observar lo que son los cuerpos extraños, ¿no? Entonces, si vemos esta imagen, como en este caso, podemos sospechar de un cuerpo extraño, ¿no? El reconocimiento de este artefacto permite al examinador diagnosticar rápidamente cuerpos extraños metálicos y de vidrio, ¿no? Para eso nos va a servir el artefacto en cola de combate, ¿no? Dentro de los artefactos malos tenemos la sombra por refracción o ángulo crítico, ¿no? Se presenta en los bordes laterales de estructuras donde el haz de ultrasonidos contacta la interfase en un ángulo muy oblicuo, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un tendón, ¿no? El tendón en un corte transverso, donde podemos ver esta imagen
hipoecoica, se podría decir, ¿no? Entonces, esto es el artefacto por sombra por refracción o ángulo crítico. A ver, vamos a dejar pasar a su que están en la puerta. Bien, ¿no? Entonces, otro artefacto malo es la reverberación, ¿no? La reverberación se produce cuando el haz de ultrasonidos incide sobre una interfase que separa dos medios de muy diferente impedancia acústica, ¿no? En este caso, la pleura, ¿no? Hay reverberaciones. Esta es la imagen de reverberación. También esto podemos observar en las asas intestinales, ¿no? Que contienen contenido aéreo, ¿ya? Entonces esos artefactos se denominan reverberaciones. El otro artefacto malo es la anisotropía, ¿no? Una sustancia anisotrópica es aquella que muestra propiedades diferentes dependiendo de la dirección del haz, ¿no? Entonces este artefacto se produce por los movimientos del transductor, ¿no? Generalmente nosotros mañana vamos a ver en la clase práctica cómo hacer la técnica ecográfica, donde nosotros movemos el transductor en diferentes ángulos, ¿no? Podemos bascular, todo eso para buscar la imagen. Y en esos casos se ven estas dos imágenes, podemos encontrar, ¿no? Entonces nos puede llevar a un error diagnóstico. Por ejemplo, en esta imagen es la misma imagen, ¿no? El tendón. ¿Ya? En este tendón vemos una imagen hipoecogénica que nos podría sugerir una inflamación del tendón, ¿no? Pero si nosotros ubicamos mejor el transductor, entonces nos va a aparecer esta imagen, es un tendón sano, ¿no? Entonces eso es la anisotropía, ¿no? La anisotropía se produce por la mala colocación del transductor, por el movimiento del transductor. ¿Ya? Y la imagen en espejo, ¿no? El artefacto que crea una imagen falsa o duplicada debido a superficies altamente reflectantes, ¿no? Entonces aquí tenemos la imagen en espejo, ¿no? Acá igual, en el caso de un quiste, ¿ya? Y los artefactos feos, que son los artefactos de movimiento, ¿no? En este caso se va a dar en el movimiento del paciente, que puede degradar las imágenes, o cuando se produce un movimiento, la imagen es borrosa, ¿no? Lo que algunas veces se limita de forma más severa su valor diagnóstico, ¿no? Entonces el artefacto de movimiento. Y los artefactos, dentro de los artefactos feos también está el ruido eléctrico, ¿no? Generalmente los ecógrafos están bien aislados del ruido electrónico, ¿no? Ya vienen de fábrica aislados. Sin embargo, puede existir algunas circunstancias que pueden originarse de interferencias electromagnéticas, de transformadores de alto voltaje y otros equipos que pueden degradar las imágenes, ¿no? Entonces esos artefactos no plantean problemas diagnósticos, sino dificultades diagnósticas, ¿ya? Entonces la imagen se ve de esta manera cuando hay un artefacto en ruido eléctrico, ¿ya? Entonces vamos a entrar a lo que es los componentes de un ecógrafo, ¿ya? Los componentes de un ecógrafo podemos ver acá. Los transductores o las sondas, ¿ya? El sistema analizador, simplificador, el monitor